Teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia el comportamiento de un agente económico en su carácter del consumidor, de bienes y de servicios, encaminada a la obtención de la curva de la demanda del consumidor para los distintos bienes, llegando al concepto de la utilidad marginal. Esta teoría relaciona las preferencias, las curvas de indiferencia y las restricciones presupuestarias a la curva de la demanda del consumidor. Teoría neoclasista. Es la teoría más comúnmente recogida de los manuales de microeconomía y entre los supuestos más fuertes están: primero, las preferencias del consumidor pueden modelizarse como una función de utilidad. Eso quiere decir que un ejemplo puede ser que vas a un mercado y prefieres una fruta o verdura y la adaptas como algo útil de tu vida diaria. Segundo, las funciones de la utilidad no varían en el proceso de consumo. Esto tiene el efecto de que el consumidor se comporta igual que si antes de consumir nada decidiera cómo distribuir la renta disponible, en lugar de ajustar adaptativamente el consumo a medida que gasta la renta disponible. Consecuencias. Los supuestos anteriores implican que existe una curva de demanda continua para cada consumidor. Los supuestos anteriores implican que no existe bienes insustituibles, es decir, que una disminución en el consumo de un bien puede ser compensada con un mayor consumo de otros bienes. Esta consecuencia ha sido criticada argumentando que ciertos bienes, como algunos alimentos, son necesarios y no son intercambiables por una mayor cantidad de ocio. Por ejemplo, para un plato de comida es necesario la sal. Este bien no puede ser intercambiado por ningún otro. O, por ejemplo, para un guiso, la cebolla y el tomate son un bien que no se pueden intercambiar por ningún otro. Los consumidores demandan bienes o servicios con el objetivo de satisfacer sus preferencias y saciar sus necesidades. No obstante, en la práctica, el conjunto de bienes demandado por cada uno de estos es determinado también por otros factores y condiciones. El factor principal es el bien de ingreso neto de cada individuo. Por ende, existe una rama de microeconomía dedicada a estudiar la interacción de estos factores, con el objetivo de esclarecer cuál es la decisión de consumo que en la práctica un determinado individuo tomaría. Esta vertiente de estudio se conoce como la teoría del consumidor. La teoría del consumidor busca determinar cómo el consumidor desea asignar o distribuir su renta para adquirir distintos bienes o servicios, consiguiendo el mayor gusto de satisfacción posible. Para un consumidor, su presupuesto de consumo es su nivel de ingreso. En consecuencia, la restricción presupuestaria es el conjunto de combinaciones posibles de bienes que puede adquirir un individuo consumiendo todo su ingreso. Tomar en cuenta esta limitante es importante, ya que la teoría asume que el individuo no tiene capacidad de gastar más de lo que consume. La misma no contempla endeudamientos. Ahora recordemos que son las curvas de indiferencia. Independientemente de los ingresos, cada canasta de bienes genera para el consumidor un grado de utilidad o satisfacción determinado. Una curva de indiferencia está formada por distintas combinaciones de bienes A y B que brinden el mismo grado de utilidad. Para un consumidor existen distintas curvas de indiferencia, cada una representa un grado de satisfacción determinado. Dados estos elementos, ¿cómo el consumidor decide una asignación de bienes? Puede ser consumidor de una asignación de bienes
según la teoría del consumidor, indica que cada individuo seleccionará una canasta de bienes que le permite obtener el mayor grado de satisfacción posible a partir de su presupuesto de consumo. En este caso es su nivel de ingreso. Para conseguir este punto óptimo, la teoría del consumidor estudia los casos de una forma gráfica y matemática.